Si usted piensa que su paquete de Amazon tarda demasiado en llegar, imagínense lo que es esperar 3096 días a ser rescatado. Esta es la historia de Natasha Kampusch, quien pasó 8 años encerrada por su secuestrador. Esta historia es muy viral. Esta historia se convirtió en tendencia durante muchos años. Fue una historia mundialmente conocida. Y les voy a contar paso a paso qué es lo que pasó Natasha Kampusch dentro de este secuestro que tuvo por allá del año 1998. Pero permítanme indicarles quiénes son los protagonistas de esta película de no ficción. Primero que nada tenemos a Brigitta Czerny y Ludwig Koch, que son los papás de Natasha Kampusch. Y ellos se conocieron en Austria, todos ellos son de Austria, en Europa. Brigitta fue modista y ella le hacía la ropa a la mamá de Ludwig. Entonces se conocieron por ese acercamiento y él también tenía su familia una panadería, entonces de repente pues se encontraban, yo me imagino, Ludwig y Brigitta, y dijeron, bueno, pues sí, tú me gustas, yo contigo, tú conmigo, te fío un pan y yo te fío los vestidos de tu mamá, etcétera, o no sé cómo era la dinámica, pero me imagino que así fue. Y llegó un momento en el que se enamoraron, hicieron lo que tenían que hacer y tuvieron a la bella Natasha Kampusch, quien nació el 17 de febrero de 1988 en Austria, también, nunca se movieron de ahí. Y Natasha Kampusch fue muy feliz durante toda su infancia con su familia. Ella tenía 2 hermanas, producto del primer matrimonio de su mamá. Y vivieron, les repito, muy felices durante esos primeros años, pero esto se acabó cuando Natasha era muy pequeña, ya que sus papás peleaban mucho, dejaron de fiarse los panes, yo me imagino, dejaron de hacerse ropas uno al otro o para la familia y tronaron. Entonces, lo que pasó fue que Natasha empezó a tener algunos desórdenes alimenticios, se empezó a refugiar en la comida, y también tuvo algunos problemas intestinales, lo cual provocaron en Natasha que tuviera a la larga diferentes tipos de temas físicos y temas de salud. Esta es la historia como se conoció, pero remontemos, no. Esta es la historia de cómo se conocieron sus papás y un poquito de la infancia de Natasha, pero hagamos un flashback a 1988, específicamente al 2 de marzo de ese año, que fue cuando empezó realmente lo trágico de esta historia. Un día antes de que sucedieran todos estos acontecimientos tan importantes en la vida de esta persona, Natasha se había peleado con su mamá porque su papá la había dejado muy tarde en su casa, y su mamá también se enojó con Natasha, entonces no se hablaban, etc. Su mamá durante toda su vida le había dicho las siguientes palabras: nunca había que despedirse estando enfadado, siempre hay que llevarse bien porque le podría ocurrir algo a cualquiera de las dos partes que estén enojadas. Y Natasha dijo, pues a mí qué me va a pasar, ¿no? A mí nunca me ha pasado nada, yo tengo 10 años y vivo feliz, y mi mamá está enojada, que se enoje y me voy. Entonces, días antes, la mamá de Natasha y Natasha habían pactado que ella se podría ir sola a la escuela desde los 10 años. Y eso es un grave error que les pido que jamás hagan estando en cualquier ciudad del mundo. Este mundo está lleno de locos. Y bueno, posiblemente si hubiera ido su mamá, no posiblemente si hubiera ido su mamá a dejarla a la escuela, nada de esto hubiera pasado. Por lo menos no esta historia. Puede ser que otra, porque me imagino que esta persona que hizo esto no hubiera dejado de hacer cosas malas de este tipo. Entonces, ella nunca pensó que no iba a pasar nada y se fue enojada.
Cuando fue en camino a la escuela, ella relata que se encuentra con una camioneta blanca y ve a una persona abajo. Y ella dice, bueno, pues esta persona no me va a morder, no me va a hacer nada. Y yo solamente tengo que cambiar de acera, fue lo que pensó. Entonces, pasando junto a él, junto a esta persona, Natasha siente como la jalan de la cintura y la suben a una camioneta blanca. Ella sintió muchas ganas de gritar, pero no pudo. Ella intentaba hacer algún sonido con su boca, pero nunca pudo. Fue tan rápido todo que la subieron a la camioneta y es ahí cuando entra el personaje antagónico que se llama Wolfgang Priklopil. Me costó como una semana tratar de aprenderme ese nombre. De 36 años, él era electricista y técnico en comunicaciones de la empresa Siemens. No sabíamos si él iba directamente por Natasha o si iba por alguna otra víctima o por la que se dejara. Él tomó a Natasha, se la llevó y en el camino le iba diciendo muchísimas cosas como esto es un secuestro, tú no vas a poder hacer nada, tus papás tienen que pagar y en algunos días vas a estar con ellos. Natasha lo único que pensó fue esto tiene que salir bien, esta persona me tiene que dejar ir, esto no está pasando. Imagínense esa escena, esa desesperación a los 10 años y uno como grande tiene ciertas desesperaciones siempre y ni siquiera estando en ese tipo de casos. Imagínense una niña lo que llega a pensar, lo primero que un niño quiere es a sus papás. Entonces eso fue lo que pensó Natasha de camino. Ella no sabía, pero iba a la casa de su secuestrador. Llegando ahí, lo primero que Natasha ve es un sótano oscuro. Los primeros minutos la pasa mal porque no tiene luz, no tiene ventilación, no tiene aire, no tiene nada. Y ve un cuarto oscuro, ve un fondo oscuro donde ella no se siente a gusto, donde ella empieza a pegarle y a darle puñetazos a las paredes, diciendo esto no puede pasar, esto se tiene que acabar, esta persona me tiene que sacar de aquí porque esto va a salir mal. Entonces Natasha intentaba persuadir a su secuestrador diciéndole la policía te va a agarrar, brother, tú entrégame, no, déjame ir. A su corta edad le decía ese tipo de cosas. Los primeros 6 meses la pasó en un sótano lleno de, pues imagínense, en un sótano de 6 metros cuadrados, ¿qué puede hacer una persona en ese lugar? Imagínense, no sabemos cómo haya sido el aseo en ese entonces, no sabemos si en esos 6 meses no se haya bañado, no sabemos qué es lo que pasó realmente en esos 6 meses, pero la pasó ahí directamente. Después de esos 6 meses, el bondadoso de Wolfgang Priklopil la dejó subir al baño para que tomara un baño. Para que se aseara. Para que se aseara, perdón. Entonces le empezó a dar cierto tipo de labores a Natasha. Lo que empezó a hacer es a tratar de hacer las labores domésticas de la casa. Ella tenía que apoyar en ese aspecto, tenía que hacer las labores domésticas y tenía que hacerlo penosamente con muy poca ropa. Este hombre de 36 años, no sabemos en qué estaba pensando cuando hacía todo este tipo de cosas, pero esto fue el inicio nada más. Natasha recibía abusos tanto físicos como psicológicos, como sexuales también, a lo cual, bueno, Natasha no ha querido hablar demasiado al respecto, es un tema que no le gusta mucho abordar, pero tras varias declaraciones y tras varias investigaciones que se han hecho, se ha notado que este tipo de abusos fue recurrente durante todo este tiempo. Durante 2 años, Wolfgang Priklopil no dejó a Natasha tener ningún contacto con ningún medio de comunicación, es decir, no podía ni ver televisión, ni escuchar radio, ni leer noticias en los periódicos. Ella, bueno, estaba desesperada porque no sabía qué hacer, tenía que recibir algún tipo de noticia y fue después de 2 años que él la empezaba a dejar leer los diarios semanales, no sin antes él tener una revisión de lo que ella iba a leer, porque posiblemente hubiera algún mensaje para Natasha o encontrar alguna información que fuera a descontrolar la mente de Natasha. Por eso él era como este tipo de psicópatas que trata siempre de controlar todo lo que se pone enfrente de ellos. Como era muy frecuente el tipo de abusos de todo tipo, trataba de compensar, y según palabras de Natasha,
tenía un tipo de remordimiento en su conciencia. Entonces trataba de comprarle regalos costosos y de tratarla bien en ciertas circunstancias. No sin antes también, por la otra parte, Natasha tenía que llamarle mi señor, tenía que llamarle y alabarlo pues como una figura de jerarquía, y esto a Natasha la perturbó mucho, por lo cual siempre vivió con este tipo de situaciones durante estos 8 años. Un dato importante en cuanto... si ustedes pueden ver la cara de Natasha cuando le preguntan si ella pasó algún tipo de Navidad, de festividad, como Pascuas, como Año Nuevo, como sus cumpleaños, ella pone una cara un poco contrariada, un poco como de picardía, puedo llamar yo, y se los voy a mostrar. Acompáñenme a ver este fragmento. Celebraba los cumpleaños, Navidades, Semana Santa. ¿Alguno de los acontecimientos importantes para un adolescente? Bueno, sí, celebré cumpleaños, Navidad y Semana Santa. ¿Lo hacía junto con el señor Priklopil? Le obligaba a celebrarlos conmigo. Sí, él me dio muchos regalos. Huevos de Pascua, regalos de Navidad y todo eso. Otros niños y adolescentes podían ir de compras. Yo no podía ir de compras allí, por supuesto. Y él obviamente pensaba que en ese sentido, al menos me estaba compensando. Y bueno, no me van a dejar mentir que esta es una cara de picardía de una jovencita de 18 años recién salida o recién escapada de su secuestrador. Yo dejo ahí los comentarios, pero vamos a ahondar un poquito más adelante para que expliquemos un poquito de qué es lo que se trata y qué es lo que yo puedo percibir de este tipo de reacciones. Pero bueno, cuando el bondadoso, el corazón bueno de Wolfgang Priklopil le empieza a dar este tipo de regalos y le empieza a festejar todas sus cosas, bueno, viene detrás un maltrato permanente dentro de la vida de Natasha Kampusch durante estos 8 años, 3.096 días de hacinamiento dentro de la casa de Wolfgang Priklopil, quien por cierto estaban a 16 kilómetros solamente de la casa de los papás de Natasha. La madre de Wolfgang Priklopil iba a visitarlos regularmente, les llevaba comida, no les llevaba, le llevaba, porque siempre él prevenía a Natasha diciéndole: va a venir mi mamá, quédate ahí, quietecita y no hagas ningún ruido, y Natasha se quedaba ahí y no hacía nada. Ella obviamente no sabía lo que estaba haciendo su hijo. Imagínense una madre, cualquier madre de cualquier persona que tiene este tipo de comportamientos, pues no puede llegar a pensar que van a tener este tipo de desviaciones, y más durante tanto tiempo, y más que esto, me imagino que no es nuevo, debería de haber venido de algún otro lado, y eso le toca a los psicólogos dictaminarlo. Durante todo este tiempo, él le decía a Natasha que sus papás no la estaban buscando, que no aparecían noticias de ella, y que ella no tenía ningún tipo de búsqueda ya de parte de ninguna autoridad, ni de nadie de su familia, y que sus papás habían sido aprehendidos y que habían sido arrestados y habían estado en la cárcel. Y esto fue verdad, porque al final de cuentas ella supo que ellos sí habían caído en la cárcel, pero porque ellos eran los principales sospechosos de que ella había sido desaparecida, de que ella estaba desaparecida. Pero ellos salieron inmediatamente después de que no encontraron ninguna prueba al respecto. Dentro de los episodios malos hubo también ciertas cosas buenas, entre comillas, como que empezó a sacar a Natasha de paseo o a comprar algunas cosas. Ella siempre, según sus propias declaraciones, trataba de sonreír como en las fotografías que ella se había tomado durante toda su vida con su familia, para que la gente la reconociera, para que en las fotos la reconocieran y vieran que era ella, y dieran parte a las autoridades o algo así. Pero ella estaba amenazada cada que salía, diciendo que si alguien intentaba hacer algo, mataría a la otra persona y a Natasha, y después se iba a matar él. Entonces ella nunca hizo ningún
comentario. Una vez una persona se acercó a ella y le dijo, ¿la puedo ayudar? Y ella lo único que hizo fue sonreír, porque atrás de él siempre iba atrás de ella o pegado, él siempre quería que estuviera o acá o de este lado, y nunca la dejaba hacer nada. Entonces vigilaba cada movimiento de su cara, vigilaba cada movimiento de su cuerpo, y jamás pudo dar ninguna señal de ayuda a la gente, por lo cual la gente pues tampoco prestaba tanto atención a que ella de vez en cuando hacía alguna mueca, algún gesto, pero la gente pues está en sus cosas, la gente está en su rollo y no presta atención a este tipo de cosas. Hay que prestar más atención porque posiblemente hayamos pasado junto a alguna situación de este tipo y no nos hayamos dado cuenta. De 1998 nos remontamos durante todo este trayecto a 23 de agosto de 2006, cuando Natasha ya había cumplido 18 años de edad. Había pasado 8 años con su secuestrador, viviendo todo tipo de situaciones, la mayoría malas. Una de las bondades que tenía Wolfgang Priklopil fue que dejaba salir a Natasha al patio después de algún tiempo. Y después de todo ese tiempo también le dejaba hacer labores en el patio, dentro de toda la casa. Para esto, el día 23 de agosto de 2006, Natasha estaba lavando el coche de su secuestrador, estaba aspirándolo y estaba haciendo mucho ruido con la aspiradora. Él estaba en una llamada telefónica, por lo cual le molestaba un poquito que tuviera ese ruido por ahí, y él fue a un lugar un poquito más alejado de ahí para poder atender la llamada y que ese ruido no estuviera perturbándola. En ese momento fue que Natasha dijo, es ahora o nunca. Y inmediatamente cuando él se volteó, le dio la espalda y se fue un poco más para allá. Tuvo la oportunidad de abrir la puerta y Natasha salió corriendo lo más rápido posible directamente a la casa de su vecina. Inge, la vecina de 70 años, estaba muy tranquilamente comiéndose su conchita o un cocol, tomándose un cafecito, y en ese momento imagínense que llega una persona totalmente descontrolada, una chavita en la cual empieza a hablar demasiado rápido y le empieza a explicar cosas diciéndole que está secuestrada y que la policía y que muchas cosas, y no entendía nada Inge. Entonces esta persona, la vecina, dijo Kingesu y le habló a la policía. En ese momento Natasha fue la primer noción de que estuvo a salvo, porque durante todo ese tiempo ella sabía que estaría permanentemente en peligro junto con la persona que le estaba ayudando, porque él le había advertido que iba a matar a todos y que se iba a matar él y que iba a ser un matadero. Por fin llegó la policía y inmediatamente le dijeron, bueno señorita, ¿qué está pasando? Les empezó a explicar y fueron directamente al departamento de policía. Las primeras palabras de Natasha fueron las siguientes: soy Natasha Kampusch, nacida el 17 de febrero de 1988. Y en ese momento todas las personas de la policía se quedaron totalmente sorprendidas. Empezaron a abrazar a Natasha y empezaron a decirle que durante todo este tiempo la habían estado buscando todas las personas cercanas, toda la policía, y también le platicaron que unos días antes habían recibido una orden para empezar a buscar su cuerpo fallecido, porque nunca dieron con el paradero de Natasha. Priklopil tenía un carácter inestable y en ese momento su inestabilidad llegó al límite, puesto que no encontró a Natasha. Salió a buscarla y lo primero que se le ocurrió fue llamarle a su mejor amigo, a uno de sus mejores amigos. Y él le dijo lo siguiente: brother, me está persiguiendo la policía porque porque me agarró con unos tragos encima y con unos alcoholes aquí en mi coche, entonces ayúdame, ¿qué hago? Y su amigo le dijo, brother, no te preocupes, pues entrégate, haz lo correcto, que te encierren un par de días, etcétera. Y Priklopil le dijo, bueno, pues no sé, pues me está persiguiendo y yo no quiero ir a la cárcel, etcétera. Entonces su amigo le dijo, a ver, tranquilo, brother, cálmate y entrégate a la policía. Priklopil dijo, ok, me voy a entregar, voy a mi casa y después voy a ir a la comisaría a entregarme. Su amigo se quedó tranquilo, dijo, bueno, logré que este brother pues entrara en conciencia y hasta ahí llega mi labor, y que te vaya muy bien, amigo, nos vemos después para echarnos unos tragos.
pero no fue así. En ese momento, Priclopil fue a su casa. Lo que se sabe hasta ahora es que fue a limpiar muchas de las cosas y de las evidencias que él tenía acerca de Natasha. Sabía que había perdido totalmente control sobre ella y sobre la situación, y sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Durante todas estas horas en lo que Natasha estaba en la comisaría declarando, él fue a su casa y después de ahí se dirigió hacia unas vías de un tren a las afueras de Austria. Y en ese momento tomó la decisión, una de las decisiones más drásticas en su vida, y Wolfgang Priclopil se acostó sobre las vías del tren y se suicidó, siendo decapitado y encontrando sus restos durante muchos kilómetros adelante de donde originalmente él se había aventado. Este fue el final de un psicópata, de un secuestrador y de una persona sin escrúpulos y de una persona que no tiene ningún sentimiento bondadoso y de una persona que hizo demasiado daño a la sociedad y en especial a una persona, y que marcó la vida de una persona, y que sin duda alguna me parece que Natasha fue uno de los íconos más importantes dentro de este tipo de casos. El síndrome de Estocolmo no es ese Estocolmo quien me refería, pero bueno, sí, su personaje sale básicamente de ahí. Pero les leo la definición del síndrome de Estocolmo. Trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada. Sin lugar a dudas, sus palabras durante esta entrevista y muchas otras que ha dado tratan de justificar muchas de las acciones de Wolfgang Priclopil. No tienes que enamorarte, no dudo que esto haya pasado entre estas dos personas, pero no tienes que enamorarte para que pase o para que se denomine un síndrome de Estocolmo, sino simplemente la justificación ante algunos de los hechos que sucedieron durante todo ese tiempo. Les dejo abajo en la descripción el link para que ustedes puedan ver el video completo después de que Natasha se escapó de Wolfgang Priclopil, donde tiene estas y muchas otras declaraciones. Fue parte de mi vida y por eso de alguna manera me entristece su muerte. Es cierto que mi juventud es diferente de la de otros, pero en principio no tengo la sensación de haberme perdido nada. En alguna otra oportunidad declaró: es imposible borrar de tu memoria a alguien con quien has pasado 8 años de tu vida. Estas fueron algunas palabras que declaró tiempo después Natasha acerca de su secuestrador y de esta situación, la cual refuerzan que tiene este padecimiento, que es el síndrome de Estocolmo, a mi forma de ver. En una última revisión del caso, la corte decidió en 2012 que Wolfgang Priclopil actuó solo y no formaba parte de ninguna red de pederastas, cosa que en un principio se señaló y se tomó mucho en consideración, diciendo que él era una persona que daba información, que daba material a esta red de pederastas, cosa que nunca se comprobó. Y lo único que parecía que Wolfgang buscaba era a la esposa ideal. De 36 años a los 10, me parece que él trataba de construir a su mujer, cosa que él solamente lo tenía en su mente, y me parece que eso nunca se va a poder hacer. Nadie puede influir sobre la gente si ésta no quiere. Esto tiene castigo y esto es penado por la ley y por la ley divina también. La entrevista que les dejé abajo en la descripción la vendió por un total de $1 millón e inmediatamente las redes se incendiaron, los medios se incendiaron y todo el mundo la empezó a criticar. Este tipo de acciones, junto con las acciones de justificación y junto con algunas otras cosas que Natasha hizo en su momento, como comprar la casa donde fue secuestrada. Esto Natasha lo aclara en otro video donde ella misma dice
que el gobierno le dio el 75% de esta casa y que el otro 25% tenía que comprársela a la mamá de Wolfgang Priklopil, por lo cual no es que ella haya adquirido esta casa, sino que el gobierno se la dio, le dio una parte y la otra parte, pues para que la tuviera al 100%, la compró. Esta satanización que después llegó a la vida de Natasha y la cual fue secuestrada mediáticamente por los medios de comunicación y fue acusada en muchas ocasiones, pues es justificada de esta manera, son palabras de ella. Y ustedes las pueden buscar y les voy a dejar también en la descripción otro video donde tiene todo este tipo de declaraciones al respecto. Ella actualmente hace acciones de caridad y ayuda a los refugiados por la indefensión que considera ella misma que pasó durante su infancia. En Sri Lanka tiene una fundación para madres y niños y atienden médicamente a todas estas personas. Ella hace muchas labores altruistas en este momento y en algún momento fue presentadora también de televisión, escribió libros, etc. Todo esto se refleja en la película 3096 días y en una película chilena llamada La mujer de Iván de 2011 y en una serie española que se llama La verdad de 2018. Y ahora les dejo el análisis que hago de este caso. Y bueno, el caso de... el caso de Natasha Kampusch no es más que un reflejo, un pequeño reflejo de lo podrida que está la sociedad. A mi forma de ver, hay demasiadas desviaciones en los seres humanos que permiten hacer este tipo de cosas. Y esto... Natasha pudo librarlo de la mejor manera, entre comillas, porque está viva, simple y sencillamente por eso, porque pudo escapar de su secuestrador. ¿Cuántas mujeres no son asesinadas todos los días? ¿Cuántas mujeres no sufren de maltrato? O incluso niños, o incluso personas mayores de edad. Esto habla de mucho cómo somos nosotros como sociedad. Debemos de mejorar cada cosa que hagamos en nuestro andar por la vida, porque estamos acá de paso y en la vida pasada o en la vida que sigue vamos a continuar por un camino, o del otro lado vamos a pagar, o vamos a pagar aquí mismo todas las acciones que hagamos. Pienso también que Natasha tuvo una situación mediática con los medios de comunicación un tanto infundada, porque yo, si hubiera estado en este caso, ya saben que en México tocamos madera, quiere decir buena suerte, quiere decir que eso no va a pasar. Yo hubiera hecho lo mismo. Si a mí me hubieran dicho, oye, brother, después de que fuiste secuestrado durante tanto tiempo, yo te compro la exclusiva por tanto dinero, órale, va, cerrado, ¿dónde firmo? Sí, yo lo hubiera hecho, por supuesto que lo hubiera hecho. Yo no sé ustedes, pero yo hubiera hecho. Y creo que ha sido muy castigada mediáticamente, de manera infundada. Muchas de las cosas también con respecto a lo que sufre una persona que tiene el síndrome de Estocolmo es que ellos no tienen control sobre ciertos sentimientos, pasan demasiado tiempo con personas que le están haciendo daño, que de repente llegan a confundirse en sus emociones. Esto es mi análisis al respecto. Espero que les haya gustado, espero que les haya agradado esta historia de Natasha Kampusch, 3096 días secuestrada por Wolfgang Priklopil. Les pido por favor que no olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones, seguirme en mis redes sociales y envíen sus historias por favor, déjenme sus comentarios para saber qué les pareció este emocionante caso, y les pido por favor que no se pierdan el siguiente video. Yo soy Mr. Losman y nos vemos para la próxima.